Por mi madre desciendo de reyes. Por mi padre estoy unido a los dioses inmortales. Pues de Anco Marcio descendieron los reyes marcios, cuyo nombre llevó mi madre. Y de Venus proceden los Julios, cuya raza es la nuestra. ¡Cambio, Julio César! Acabamos de ver un fragmento de La muerte de Julio César, presentado por alumnos de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y dirigidos todos ellos por Austin Morgan. Quizás si escuchamos que un grupo de estudiantes decidió retomar un libreto clásico para presentar para una materia, para una experiencia educativa, nos hagamos a la lectura de que podría ser una obra de baja calidad o de baja intensidad dramática. Este definitivamente no es el caso. La muerte de Julio César se presenta como resultado de un taller dado por Austin Morgan, pero tiene muchas cualidades. Por ejemplo, tiene un diseño sonoro propio y también una dramaturgia escrita exclusivamente para esta temporada de presentaciones. Austin Morgan es un director especializado en este tipo de teatro narrado, sobre el cual vamos a hablar a continuación. No sé si cada hombre traza su propio destino y cada dios viene y se lo jode. O si los dioses con sus enormes manos nos colocan en ese tablero de agua y tierra, a veces como sus peones, a veces como sus alfiles. La muerte de Julio César es una obra que nos remite al pasado, pero tan actual como los problemas políticos de hoy en día. Es una obra de intriga que maneja perfecto la ironía. Su singularidad está en la manera de mezclar sutilmente la traición y el patriotismo. Es una puesta en escena que representa el esfuerzo, la versatilidad y el talento universitario. Estamos ante la posibilidad de una guerra civil. Prodigios evidentes anuncian la caída del César. Del gran Julio César, a quien años antes el Senado nombró dictador vitalicio. Quizá por miedo a amanecer con una daga atravesada en el cuello. Son parte del contexto de las obras históricas de Shakespeare. Dentro del compendio de las obras históricas están varias trilogías y varias obras seriadas. Entre ellas está Julio César, que es propiamente tomado de la historia del no emperador, pero digamos de este personaje romano. Nosotros lo que hicimos es tomar el texto original, guardar el aliento isabelino, el aliento trágico, y hacer una versión contemporánea a partir de la reescritura del texto total que hizo Ana Lucía Ramírez, y entonces le pone por nombre La muerte de Julio César. La muerte de Julio César es la más reciente propuesta de Austin Morgan. Con una destacada carrera, se ha desempeñado como actor, productor y director en el mundo del teatro. Aunque con un perfil inicial ajeno a las tablas, como licenciado en Derecho, su carrera ha tenido grandes responsabilidades y reconocimientos al participar en renombradas obras. Ha sido productor ejecutivo de la ORTEUB, la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana, responsable de la Casa del Lago y catedrático de la misma casa de estudios, director del Teatro del Estado de Veracruz. Como director ha alcanzado el prestigio que cada uno de sus montajes le ha otorgado. Para sus actores representa un reto trabajar en cada una de las elaboradas obras dirigidas por Morgan. Ha sido, la verdad, muy gratificante. Sí ha sido pesado por el hecho de que es algo nuevo, bueno, al menos en mi aspecto es algo nuevo para mí, porque yo nunca había hecho teatro narrado, ¿no? Pero sí ha sido muy gratificante porque he aprendido muchas cosas, a la vez de que como es muy buen director, nos ha sabido orientar hacia dónde quiere llegar con la obra y hacia dónde debemos movernos, ¿no? Y nunca nos ha dejado solos, siempre ha estado constante con nosotros y nos ha preguntado si hay dudas de cómo abordar el texto o cómo ser el narrador y luego personaje, ciertos aspectos, y la verdad sí es muy interesante trabajar con Morgan. Te da la oportunidad de que tú trabajes contigo, de que la responsabilidad es tuya más que nada, más que el director. Entonces te encuentras con alguien que te brinda la ayuda, pero es más que nada darte cuenta que tienes que ver por ti, tienes que trabajar a partir de ti, tienes que traer propuestas. Julio César es el nombre de la dramaturgia original de William Shakespeare.
En este caso, La muerte de Julio César es un trabajo de dramaturgia original de Ana Lucía Ramírez, una discípula de Legón, un dramaturgo cuya producción hemos visto mucho en todo el estado de Veracruz, y se nota por varias razones. Para empezar, es una incursión en el teatro narrado, en el cual, más que haber un gran trabajo de producción escenográfica, lo que vemos es a los actores hablando sobre las acciones que llevan a cabo, cambiando de lugares, es decir, de repente es su personaje el que habla, de repente el diálogo que están diciendo pertenece más bien a la labor de narración de lo que deberíamos estar viendo en la obra. Es un teatro de mucha calidad, muy asequible, muy amable con el público además, y bueno, ahí definitivamente podemos ver la influencia de Legón. Cuídate de los idus de marzo, le había advertido el ciego a César. ¡Cuídate! ¡Cuídate! La muerte de Julio César es una adaptación de Ana Lucía Ramírez a partir de la obra de William Shakespeare. Es un texto exclusivamente para este montaje universitario. La dramaturga toma en cuenta el teatro de su tiempo y reparte voces y circunstancias pensando en el teatro narrado, conservando el valor de la obra de Shakespeare. El peso de los monólogos y la retórica para exponer los verdaderos motivos de cada uno de los participantes en el complot sigue siendo, sin duda, el sello de este gran trabajo de dramaturgia. Ni un paso más, Cayo Julio César. ¿A dónde crees que vas? Respetó Calpurnia a su marido. Ana Lucía no es el primer texto que produce. Con Luis Enrique tiene, por lo menos yo le conozco dos. Uno fue Premio Nacional de Dramaturgia, que es lo que hicieron con la compañía titular de teatro, El origen de las especies. Luego tiene otro que ya no sé cómo le quedó el nombre, pero era El Profeta, que lo presentó en la pasada muestra de la Joven Dramaturgia. Está produciendo un monólogo ahora para ella, escribe esto de la muerte de Julio César. Es un texto autónomo, ¿no? O sea, ella fue cuidadosa como de tomar todos los elementos isabelinos y tener el aliento justo shakespeariano. De hecho, los monólogos grandes de Marco Antonio y esto los toma de los monólogos históricos que se dieron en el evento de la muerte de Julio César. Este es un texto que se hizo pensado exactamente para esta puesta en escena. No existía antes, es decir, lo que hizo la autora fue leer la obra original y en base a ella escribir un nuevo texto. Es decir, es completamente nuevo, es algo que no se ha visto fuera de aquí de Torre la Fam, y pues es algo en lo que es una experiencia también que nunca me había tocado tener. Las palabras son totalmente distintas, es algo contemporáneo, pero sí está basada casi todo en lo que es la obra de Shakespeare, para que no se pierda ese toque clásico y se vea lo que es el teatro isabelino, para que el público también entienda cómo es que se representaban estas obras antes, pero en algo contemporáneo. Este es un texto original, este es propiamente, y así le puso ella versión de Julio César de William Shakespeare. La intención de esto fue justamente porque en los proyectos compañía, que es uno de los tópicos más nobles que tiene la facultad, es una especie de piloto en el sentido de que los alumnos pueden acercarse a la experiencia profesional como tal en torno a la formación de una compañía. O faltaría un elemento de la estabilidad para que sea una compañía, que es propiamente uno de los elementos que clasifica la diferencia entre un grupo y una compañía, entre otros. Pero quisimos darle varios de los elementos que tiene una compañía profesional, como es un dramaturgo residente, la convivencia con alguien que lleve el entrenamiento corporal, alguien que haga la parte de iluminación, alguien que haga el diseño sonoro. El diseño sonoro es de Joaquín López Chas. La iluminación la hicimos en conjunto con el maestro Luis Eduardo Mier. Una adaptación del texto de William Shakespeare, Julio César. Bueno, la adaptación de nosotros, o que se hizo especialmente para este proyecto de mano de Ana Lucía Ramírez. Ella es exalumna o alumna de Legón, y bueno, ella la bautiza con el título de La muerte de Julio César. Y bueno, es histórica, es sobre el asesinato, la traición hacia Julio César,
pero ella trata de meter como tema principal la lucha de poderes entre las clases dirigentes y la victimización de la que es el pueblo. El texto es completamente nuevo, incluso algunos de los factores que intervienen en la obra de William Shakespeare no aparecen dentro de este texto y hay un enriquecimiento de otras visiones más contemporáneas, más modernas. Bueno, se hizo una adaptación porque intentamos llevar de una manera más fresca y más ad hoc, o sea, que el público actual se puede identificar mejor con el tema y con la obra, con el lenguaje. No por ello se pierde la retórica o el uso de discursos largos habituales en el estilo de Shakespeare. Estoy parado frente al Capitolio. Está parado frente al Capitolio. Esta obra, concebida como historia en sí, para un teatro clásico, se adapta como un estilo nuevo y hasta novedoso del teatro narrado. Aquí, los actores tienen que representar varios personajes, cada uno. Así, toma un personaje con voz, lo asume y le aporta un rasgo suficientemente claro para diferenciarlo de los otros. Esa es la mayor prueba de que César hacía la corona. Porfirio Sina. Lo que hace único a este estilo es que no se basa en los diálogos entre personajes, sino que la voz narradora siempre está presente y puede recaer en cualquiera de los personajes en escena. Es que además de eso algunos le llamaron rey. ¡Salve rey de los romanos!, gritaba el pueblo. ¡Salve rey! En este entorno, en el entorno jalapeño, diría que una gran influencia y por la trascendencia que ha tenido la dramaturgia de Luis Enrique de Legón, me parece que ha ejercido una gran influencia en otros dramaturgos, en otros dramaturgos que escriben. No es que solamente nos guste el teatro narrado, es que simplemente nos hemos trabajado cercano a un grupo de dramaturgos que está explorando. Como es teatro narrado, es importante saber en qué parte eres personaje y en qué parte eres narrador, ¿no? Y es complicado en el aspecto de que también el narrador no es la persona en sí o el actor, sino también es un personaje, ¿no? Entonces es muy difícil cambiar de un ratito para otro lo que es ser narrador y lo que es ser el personaje, ¿no? En este teatro se tiene que pasar de sucesos y emociones de un punto a otro y de una manera un poco rápida. Y es diferente a los procesos anteriores. En otras obras tienes como este tiempo, este chance que te proporciona la obra, ¿no? Que es un poco lineal y que tienes esa oportunidad de ir acumulando cosas. No, es fugazmente tienes que pasar del llanto a la risa, del enojo, todo rápido sin darte un tiempo para que puedas desarrollarlo. La obra está adaptada a lo que actualmente se le llama el teatro narrado, ¿no? Bueno, para el que no conozca muy bien de estos conceptos, es un teatro donde principalmente la historia se va desarrollando por medio de narraciones, no tanto de diálogos, ¿no?, entre personajes. Y bueno, yo creo que lo épico aquí se conserva en el hecho en primera, como ya dije, en lo histórico de la obra, ¿no? Y también en que abarca desde la subida al poder de Julio César o cuando tiene su etapa más importante en el Imperio Romano, toda la traición hasta su muerte. Cuando fue presentada en su contexto original, Julio César de William Shakespeare causó un gran revuelo debido a que el público, la audiencia, hizo una lectura muy política, ya que la Inglaterra de aquel entonces se encontraba al borde de una guerra civil debido a la falta de algún heredero para la reina Elizabeth I. De la misma manera, en la obra lo que nos encontramos es todo lo que antecede a la guerra civil que lleva a una disolución muy importante en el Imperio Romano, porque no había ningún heredero que gozara de la popularidad que tenía Julio César y había muchas fuerzas políticas disputándose el mando. En esta obra, en la que nos regala Ana Lucía Ramírez, se nos ahorra un poco la parte de la guerra civil y más bien está centrada por completo en la caída y posterior muerte de Julio César.
¡Sea su justicia el puñal con el que aplaste a César! ¡Él es nuestro salvador! La muerte de Julio César es la historia en donde la intriga, la traición y la pasión están presentes permanentemente. ¡Estado en Roma! ¡Roma no le interesa a César! La dramaturga desmenuza cada uno de los personajes y convierte en protagonista de la obra al pueblo romano. Aquí se narra el asesinato del dictador romano a manos del antes leal Bruto y el resto de los legisladores. Tan importante es la muerte del César como los motivos que tuvieron sus asesinos, quienes después serán confrontados por Marco Antonio y el pueblo de Roma. Es justo el punto medio en el que la República perece, la República Romana perece y entonces emanan los emperadores, ¿no? Que ya todo el mundo estaba cuidadoso de que él pudiera ser el primer emperador o el primer rey después de que habían siglos atrás derrocado a las últimas monarquías. Pero lo que sí hace este personaje, pues, con su muerte, lo que sucede es que emanan los primeros emperadores. Y Octavio Augusto sube al poder, ¿no? Marco Antonio y Octavio Augusto toman el poder de Roma. Y Ana lo que hace es un traslado desde esta tragedia histórica a un poco la herencia que nos dejó eso en el momento. Es una historia contada a partir del coro, del pueblo. El texto original de William Shakespeare tiene como protagonistas a Bruto y a Cayo Casio. Como lo que hace básicamente Shakespeare es tomar a estos personajes que son como los traidores principales de la historia, es decir, están equiparados, por Dante Alighieri están equiparados con Judas Iscariote en la Divina Comedia, es decir, en el infierno está Judas, está Cayo Casio y está Bruto, porque son los tres más grandes traidores de la historia, y redimirlos. Es decir, mostrarnos una faceta más humana, decirnos, bueno, no existe un mal como tal, es decir, no hay un mal total, ninguna persona es mala completamente y ninguna persona es buena completamente. No tenemos a un Julio César como lo pinta la historia, es decir, un guerrero magnánimo y un buen gobernante, sino tenemos a un ser humano que está en una duda y que está siendo seducido por el poder, y a dos personajes que lo detienen y que después, dadas las circunstancias políticas y todo, y su honor personal, deciden suicidarse también. La obra consiste en lo que es la conspiración para derrocar a lo que es a Julio César por ciertas ambiciones que hay en el poder, y el personaje de Bruto lo que hace es derrocar a Julio César, pero tratando de que su acción sea una forma honorable y no lo vean como el villano, sino más bien como el personaje heroico de que lo derrocó porque Roma lo necesitaba y porque Roma requería este sacrificio. La obra básicamente es una adaptación de la obra original de Julio César de Shakespeare, pero la diferencia es que es una perspectiva desde el pueblo. El pueblo es quien cuenta la historia, el pueblo es el protagonista de la historia. Se quería hacer algo diferente y algo contemporáneo, un poco por el proceso, porque necesitábamos un tiempo un poco largo para hacer teatro clásico, el tiempo con el cual no contábamos. Entonces, la opción más viable fue contemporaneizarlo y pues acercarlo un poco al público, ¿no? A lo largo de la obra lo que se ve es esta conspiración entre lo que son Casio, Casca y los demás séquitos, y tratan de convencer a Bruto para que él logre esta acción y que ellos no se vean perjudicados, sino que el que se vea perjudicado en este aspecto es Bruto. Y a lo largo de esta obra es lo que trata, ver cómo lograr en Bruto esa idea de que él derroque a César y que convenza al pueblo de que lo que hizo estuvo bien, no estuvo erróneo. ¡Libertad! ¡Libertad!
Al ser La muerte de Julio César, teatro universitario, no demerita en nada la calidad interpretativa de la obra. Al contrario, cada una de las actuaciones ofrecen pasión, frescura e ímpetu propios de sus actores. Como valiente le honro, pero por ambicioso le maté. Y mientras Bruto viva, juro por Júpiter que ningún romano será esclavo, así tenga que matar a 20 Césares más, o al mismo Bruto si fuera necesario. Y es que la obra se sustenta también sobre renombrados profesionales teatrales, que soportan la obra y que le dan ese toque tan contemporáneo para lograr una identificación que atrapa. Algunos dicen que el ser humano al morir tarda en abandonar su cuerpo 3 horas. En términos generales, sí se intenta hacer una estructura de una compañía estable. Estos proyectos son más cortos que los talleres comunes, que también terminan en montaje, pero el proyecto compañía es por la mitad del tiempo. En vez de hacerse en 2 semestres, se hace en un solo semestre. Entonces, el primer punto por el que partes es la fecha de estreno. Y entonces esto acota al estudiante a que debe llegar en ese término a concretar la puesta en escena. Es una adaptación de un texto de William Shakespeare, básicamente hasta el tercer acto. Es decir, estamos hablando desde que Julio César sube al poder hasta que lo matan. Tomando en cuenta algunos de los elementos de William y adaptándolos a un teatro más contemporáneo, es decir, es como un intento por revivir uno de los clásicos en una versión un poco más moderna. Es una obra que está basada en los hechos que pasaron antes, pero que se están viendo en estos tiempos, ¿no? Lo que es esto de asesinatos sin razón alguna, ¿no? O a lo mejor tienen alguna razón, pero que no es explicable. Entonces, creo que lo que está pasando ahorita en el mundo se ve reflejado mucho en esta obra, y la verdad es para que el público entienda que realmente no podemos quedarnos sin hacer nada, ¿no? Que realmente tenemos que unirnos como humanidad, como personas, para lograr un cambio si es que es lo que queremos, ¿no? Y entro en este parámetro, pues entonces tomo un texto de por ahí, algún texto de Ricaño, un texto de Luis Enrique, llevo 2 de Luis Enrique, ahora tengo la oportunidad de hacer esto con los chavos de Ana Lucía, y ha sido, yo diría que es un punto de coincidencia, porque trabajas, es muy interesante trabajar de cerca con los autores. Entonces eso es como una oportunidad, yo diría, en este entorno. Ahora, tomamos este texto porque pensamos que justamente a partir de la muerte de este personaje se reestructura el futuro de una sociedad, ¿no? de la sociedad occidental. La muerte de Julio César es el resultado de un experimento muy particular. Encontramos circunstancias que no encontramos usualmente en el teatro universitario. Sí, están los actores hasta cierto punto novatos, son de semestres, algunos están comenzando, algunos ya van de salida, pero de alguna manera están recargados en los hombros de gigantes, como Austin Morgan, también la dramaturgia, el trabajo de sonido de Joaquín López Chas, uno de los grandes del diseño sonoro en nuestro país, y es así que el resultado que podemos ver con la muerte de Julio César es muy satisfactorio, no se pierde absolutamente nada de lo que tenía William Shakespeare, como lo dice Morgan, el aliento isabelino, también el poder, la intensidad que le da la elocuencia, los discursos, los grandes monólogos de Marco Antonio, de los complotistas, también de César por su parte. En un momento de la obra estamos convencidos de que César es un villano que debe morir, y después de que habla Marco Antonio estamos convencidos de que quienes deben morir son aquellos que han conspirado en su contra. Nos hace dar muchas vueltas con elegancia, con buena dramaturgia y con un excelente trabajo. Esto fue Más Cultura. Yo soy Moisés y nos vemos la próxima. ¡Mételo, jala el manto de Julio César! ¡Échala de mi mano! Casi oyera a César con un puñal en el cuello. César intenta detenernos, pero es inútil.